Uy, ¿ya empezamos? No, espere, ¿cómo así? Hola, listo. 5, 4, 3, 2, 1. Lean cuidadosamente y con mucha atención las siguientes lecturas. No, paremos. Queridos amigos de grado sexto, estudiantes y acudientes, adultos acompañantes, pues bienvenidos una vez más a esta clase de ciencias sociales. El día de hoy entonces nos ocuparemos de la guía número 3, que es la guía ya final de este primer periodo. Así que vamos a iniciar de una vez. Antes de iniciar es importante volver a hacer unas recomendaciones que son muy importantes. La primera, por favor, cuando envíen sus trabajos, no olviden de poner en el asunto el curso, el nombre completo del estudiante y la asignatura. Recuerden que no deben enviar ni escáner ni fotos de la guía. Solamente envíen las fotos o el escáner de la hoja del cuaderno donde desarrollaron la guía. Bien, ahora sí comencemos. Entonces, la guía número 3 es la guía que trae como título Los nómadas, primeras sociedades de seres humanos que habitaron la Tierra y el respeto de los seres humanos hacia la naturaleza. Ese es el título de nuestra guía número 3. ¿Qué hacer? Dice, con el adulto acompañante lean cuidadosamente y con mucha atención las siguientes lecturas, para luego responder las preguntas que están en la sección para resolver en el cuaderno al final de la guía. Ya sabemos que es al final de la guía que aparece esta sección, para resolver el cuaderno. Y esos puntos que aparecen allí, esas preguntas son las que ustedes tienen que resolver en el cuaderno y nada más enviarme las fotos o el escáner de esas hojas de su cuaderno donde realiza el desarrollo de la guía. La formación de los primeros seres humanos que poblaron la Tierra. Lo primero que tenemos que recordar es que venimos en nuestra clase de ciencias sociales haciendo la comparación o tratando de entender cómo desde la religión y en este sentido la mitología que traen las religiones tiene unas versiones importantes, válidas para las culturas y para las religiones sobre la creación del universo y de la Tierra. Y cómo también la ciencia tiene una información basada en investigaciones que también es muy válida sobre la formación del universo y de la Tierra, y en este caso nos habla la ciencia de evolución. ¿Listo? Entonces, recordemos que las dos palabras que diferencian las dos situaciones es religión, tenemos creación, y ciencia es evolución. Así que vamos a encontrar siempre en las mitologías que alimentan las religiones, vamos a encontrar entonces que así sean formados de una primera pareja sagrada o fruto de la mano divina de algún dios poderoso, los seres humanos fueron creados. Así que vamos a iniciar con una primera lectura de una mitología muy cercana a nosotros. Es la mitología de la creación de los seres humanos de una cultura muy importante que habitó en la zona montañosa de Cundinamarca, Boyacá y el sur del departamento de Santander. Esto se llama el altiplano cundiboyacense. Y en este territorio habitó un pueblo y una cultura muy importante que se llamaron los muiscas.
¿Listo? Ellos pertenecen a una familia lingüística, es decir, a varias culturas indígenas, pero que hablan la misma lengua. Esa lengua es la lengua chipcha. Muy seguramente ustedes en primaria ya habían hablado de los muiscas y seguramente conocen esta historia de Bachué, la madre primera de todos los muiscas. Así que los invito a hacer esta lectura de manera juiciosa, tranquila, relajada, prestando atención a cada frase y a cada situación que se nos presenta en la historia de Bachué como la madre de todos los muiscas. La población muisca, al igual que todas las poblaciones indígenas, pues fueron poco a poco reducidas. Sin embargo, en la actualidad se reconoce particularmente en las localidades de Suba y en las localidades de Bosa, que de hecho son palabras chipchas, existen aún descendientes, ¿cierto? Una población que el Estado colombiano ha reconocido como descendientes de los muiscas. Es importante reconocer que una ciudad como Bogotá hace parte también de la cultura muisca. De hecho, la palabra Bogotá viene de la palabra Bacatá, que es una palabra muisca, chipcha, del lenguaje muisca, que significa tierra de labranza. Otras palabras muy conocidas dentro de nuestro ámbito geográfico son Chía, por ejemplo, un municipio que significa luna, ustedes lo saben, y aún muchos lugares y municipios de Cundinamarca mantienen su nombre ancestral muisca, como Guatavita, Gachancipá. Ya nos dimos cuenta que con Bachué, entonces esta es una de tantísimas historias mitológicas sobre la creación de los seres humanos. Y ya lo hemos dicho, la diversidad de religiones hace que también las versiones de la creación del ser humano sean muy diversas y muchísimas. Pero en cambio, la ciencia tiene una sola versión. Una sola versión que, como ya hemos dicho, se basa en el proceso de evolución. Van a encontrar entonces esta segunda lectura en la que vamos a centrarnos en la última era geológica que veíamos en la guía número 2. Esa era geológica es la llamada era cuaternaria o antropozoica, porque es la era en la cual aparecen nuestros antepasados, según la ciencia, son los homínidos. ¿Listo? Bien, los homínidos, para que quede claro, no descienden de los micos, como suele decirse de manera simplista, sin mucho conocimiento y reflexión y estudio acerca de esta teoría que nos presenta la ciencia. Resulta que en el proceso de evolución, ¿sí? Si pensamos en el Big Bang, pues todos venimos de la misma explosión, ¿cierto? Todos los seres humanos y todo lo que habita en el planeta Tierra y todo lo que existe, todas las montañas, ríos, ya lo hemos dicho, todo eso viene, ¿cierto? De la misma explosión. Entonces nosotros todos venimos de lo mismo. Por ahí se dice románticamente que somos polvos de estrellas, ¿cierto? Somos polvo de las estrellas. Pero bien. Los seres vivos comenzaron a producirse aquí en la Tierra a partir de moléculas muy pequeñas, pequeños átomos, pequeñas células que fueron poco a poco convirtiéndose en los diferentes seres vivos que existen, tanto en la fauna como en la flora, ¿cierto? Es decir, tanto en el mundo animal como en el mundo vegetal, en el mundo de las plantas. Listo, ustedes también vieron en el video que les envié para la guía número 2, un video muy chévere en el que nos contaban cómo poco a poco van con el proceso de la evolución, van entonces desarrollándose los diferentes seres. Pues con los seres humanos fue lo mismo. Los homínidos entonces vienen de una línea
que es la que se imaginaron los científicos que empezaron a desarrollar y a escribir toda esta teoría de la evolución, señalando como una especie de ramificaciones, ¿sí? Como un árbol cuando tiene ramas y las ramas se van extendiendo. Esta imagen que nos va a ayudar a entender por qué no podemos decir de manera simplista que nosotros venimos de los micos. Esta imagen entonces tiene un título, en esta ocasión el título está aquí en la parte de abajo, se llama Evolución del hombre y de los primates. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuál es esa línea evolutiva que comparten los seres humanos y los primates. ¿Qué tenemos por este lado? Por este lado aquí nos dice épocas, pues son las eras geológicas. Y aquí tenemos entonces, aquí nos nombran, aquí para esta gráfica que me encontré en internet, ellos le ponen periodo, pero en realidad son las eras que nosotros estudiamos en la guía número 2, las eras geológicas. ¿Listo? Entonces esta es la era terciaria, ¿sí? La que vino después de los dinosaurios. Y en la parte superior está la era cuaternaria o era antropozoica, que es la que estamos estudiando en esta guía número 3. Miremos acá abajo, en la parte de abajo, hay un tronco. Sí, les decía yo que son como unas ramificaciones, y si se dan cuenta todas estas líneas rojas, pues lo que hacen es mostrarnos como una especie de ramificaciones. Si nosotros partimos de acá, entonces esta es la misma raíz o el mismo tronco de los primates. ¿Listo? Entonces partamos de que somos primos lejanos de los primates, ¿cierto? Entonces, porque es indiscutible negar el parecido que tenemos. Pero entonces, ¿qué sucedió? Que en la medida en que fue transcurriendo el tiempo y la evolución, se fueron ramificando estas líneas, ¿cierto? Aquí hay otra línea que se separa y es el del gibón, y ese ya entonces se formó ahí. Pero aquí sigue un elemento importante. Justo aquí donde estoy poniendo la flechita, el cursor del computador, es donde aparece la línea evolutiva de los antropoides, ¿sí? Y de los antropoides entonces sigue pasando el tiempo evolutivo y aquí se separaron, entonces hay un antropoide. Esta es la línea de los antropoides. Hay un antropoide que es el orangután. Bueno, el caso es que aquí siguen subiendo esa misma rama de los antropoides, y aquí, justo aquí, donde la ciencia señala que aproximadamente hace 30 millones de años se separó. Miren, esta línea es la que se separa, y aquí es donde nosotros como seres humanos seguimos otra línea evolutiva, y aquí los gorilas y los chimpancés se forman. ¿Listo? Pero nosotros seguimos acá nuestra línea evolutiva, y es aquí, justo en este momento, donde aparecen los homínidos. Nosotros seguimos esta línea evolutiva. Aquí tenemos el hombre de neandertal. Recuerden que el hombre de neandertal fue otra especie de homínidos que se extinguió, y eso lo vamos a ver más adelante. Y por último tenemos al hombre de Cro-Magnon. El hombre de Cro-Magnon es el representante del Homo sapiens sapiens, o del hombre moderno, también se le llama así, el ser humano que ya es como nosotros. Cro-Magnon es el nombre de la caverna en Francia donde encontraron estos fósiles, estos vestigios humanos, por allá en 1869. Los nombres los científicos se lo dan a las especies de acuerdo al lugar en donde encontraron los primeros fósiles. En este caso es una caverna que se llama Cro-Magnon, y él es el representante del Homo sapiens sapiens de nosotros. De manera pues entonces que queda claro que si bien somos del mismo tronco de los primates, hay unas evidencias evolutivas que nos permiten señalar que hace 30 millones de años aproximadamente los seres humanos, o mejor los homínidos, se separaron de esa misma línea de antropoides que compartía con el orangután, el gorila y el chimpancé.
La principal característica de los homínidos es que bajaron de vivir en los árboles. Seguían trepando para conseguir bajar frutos y alimentos de los árboles, pero dejaron de vivir en los árboles. Y lo otro, lo más importante, es que lograron la posición bípeda y erguida. ¿Qué quiere decir eso? Bípedo quiere decir que anda en dos pies. Bípedo entonces viene de bis, que significa dos, y pedis, que significa pie, pies. Caminaban en dos pies de manera erguida, es decir, lo más derecho posible, tratando de mirar siempre hacia el frente, y de tal manera que esto permitió que esos homínidos, según nos cuenta la ciencia, pues tuvieran sus manos libres, no tuvieran que estar caminando también en cuatro patas, sino solamente en dos, dejando las manos libres, y en esa medida sus manos también empezaron a cambiar y a evolucionar, y especialmente este dedo, nuestro dedo pulgar. Nuestro dedo pulgar es el que nos permite agarrar con mayor precisión, hacer pinza, tomar un lápiz. Fíjense la importancia de este dedo, que si bien los simios, los primates, que así se llama toda esa familia de los simios, los primates también tienen manos parecidas a nosotros, definitivamente el diseño y la evolución que tuvo nuestro dedo pulgar es totalmente diferente al de ellos. Eso permitió que los homínidos tuvieran un mayor agarre de los objetos que se encontraban en la naturaleza. En esa medida su inteligencia, su pensamiento también se modificó, porque en algún momento se dieron cuenta que podían construir armas y utilizar armas para defenderse de las fieras y de los animales. Para eso entonces lograron construir herramientas hechas de piedra o también hechas de huesos de animales, o quizá palos bastante gruesos que fueran lo suficientemente fuertes para poder defenderse y golpear a otros animales. ¿Listo? Otra característica muy importante de los homínidos fue que lograron, a diferencia de otras especies animales, lograron comenzar a organizarse socialmente para la cacería. ¿Listo? Como ya les he dicho, pues todo esto es un ámbito salvaje donde pues los homínidos tenían que cazar para poder alimentarse, cazar y recolectar frutos. Esto era como su vida, su dieta alimenticia se basaba en eso. Pues ellos se volvieron muy hábiles para eso, para poder cazar en grupo. ¿Listo? La otra característica súper importante es algo que ocurrió, según la ciencia, hace aproximadamente 400.000 años atrás, y fue el descubrimiento para poder hacer, producir y controlar el fuego. Digamos que el fuego ya se conocía como elemento de la naturaleza. Las especies tenían que correr, los animales tenían que correr porque inmediatamente se encendía, si el pasto estaba seco, si había mucho sol y después caía un rayo, era posible que se incendiara la sabana, el pasto, etcétera, o de una erupción volcánica también se incendiara parte del bosque. El gran salto de la humanidad fue la posibilidad de hacer fuego y controlarlo. El fuego. Tan fácilmente fue lo... No, espere. El fuego. El fuego, pero no se ve esa llama. No. El fuego. Ese que nosotros encendemos así de fácil. Bueno, y se acaba también fácil. Y ahora sí. El fuego, ese que nosotros manejamos así de fácil y prendemos tan fácilmente, a los seres humanos les llevó miles de años en descubrir cómo hacerlo. El fuego también comenzó a funcionar como arma también de defensa, y el fuego les funcionó mucho. Pero lo más importante quizá es que el fuego
revolucionó su mente, impulsó su mente hacia pensar en otras cosas, hacia pensar en el poder del fuego. Comenzó el ser humano a desarrollar su pensamiento religioso por esa posibilidad de alguna manera mágica que experimentaba a la hora de, ¿cierto?, golpear unas rocas o quizá frotar un par de palos secos y producir fuego, ¿cierto? Así que el fuego fue uno de las primeras conquistas tecnológicas que hicieron los seres humanos en su proceso de evolución, y ya estamos hablando del hombre primitivo. ¿Listo? Homo sapiens sapiens significa ser humano que piensa, y ese es el que somos nosotros. Es decir, ese ser humano que ya se comenzó a organizar socialmente. Además de eso, logró el lenguaje articulado, es decir, el poder hablar. Esa es la historia entonces de los nómadas, y eso es entonces las dos lecturas para ahora sí pasar a nuestra sección para resolver en el cuaderno. Para resolver en el cuaderno, atención. Lo primero entonces es que usted, ya habiendo leído con atención las dos lecturas, entonces vamos a empezar por la lectura de Bachué. De acuerdo con la lectura, Bachué, la madre de todos los muiscas, con el adulto que te acompaña, reflexionen y respondan lo siguiente. Primera pregunta. Señale al menos 3 pasajes o escenas de la lectura sobre la diosa muisca Bachué que permitan definirla como un mito. Si usted quiere, puede ver el significado de mito que pusimos en la guía número 1 de sociales. ¿Cuáles son al menos 3 momentos de la historia en la que ustedes dicen, mire, es un mito porque la historia cuenta que a Bachué le salieron alas y se fue volando? Puede ser, ¿no? La segunda. ¿Cuáles son las características de Bachué para ser considerada diosa y primera madre de los muiscas? ¿Listo? Ojo pues aquí, no nos vamos a confundir. La primera pregunta es indagando acerca de los pasajes de la historia que nos permiten argumentar que Bachué es un mito. Pero la segunda pregunta nos está diciendo cuáles son las características de Bachué. Ya Bachué como tal, ¿por qué es considerada la madre diosa de todos los muiscas? ¿Qué características tiene ella como diosa frente a sus hijos los muiscas? Sí, seguimos. De acuerdo con la lectura de los homínidos al Homo sapiens sapiens, con el adulto que te acompaña, reflexionen y respondan sobre lo siguiente. Pregunta 3. ¿Cuáles son las principales características de los homínidos que los hace diferentes a los primates? Pero ¿cuáles son esas características principales de los homínidos para que consideremos y argumentemos también por qué no somos descendientes directos de los micos, como suele decirse por ahí? Y finalmente la cuarta pregunta dice, ¿qué importancia tiene el fuego en el proceso de evolución de los homínidos? ¿Listo? Ahí está súper clarísimo en la guía y también en la explicación del video lo dijimos. Finalmente, la quinta pregunta dice, con el adulto que te acompaña dialoguen y reflexionen sobre la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta lo siguiente, ¿se puede considerar al ser humano el mayor depredador de la naturaleza? ¿Por qué razones? Escribe tus propias reflexiones en el cuaderno. Esta pregunta tiene que ver con el hecho de que si bien los seres humanos se convirtieron en grandes cazadores, en esa época los seres humanos tomaban de la naturaleza lo que necesitaban. Bien, entonces esta es una pregunta para que ustedes reflexionen, para que dialoguen. ¿Qué piensan de esto? ¿Será que hoy, en la actualidad,
¿El ser humano se puede considerar el mayor depredador de la naturaleza? ¿Por qué razones? Entonces, ustedes escriben ahí sus propias reflexiones en el cuaderno. Bien, así que finalizamos entonces con la actividad de complemento, que es opcional. Insistimos que esta es opcional si usted tiene la posibilidad de ingresar fácilmente a YouTube desde su casa, pues lo invito a que profundice los temas de esta guía buscando en YouTube los siguientes títulos: Mitos de creación del ser humano, Origen de los homínidos, y el otro título que recomiendo es Evolución del Homo sapiens sapiens. Así que espero entonces que haya sido nuevamente útil este video, que usted haya podido entender muy bien cómo es que tiene que desarrollar la guía y de qué se trata la guía. Así que espero entonces sus correos con sus fotos de los cuadernos. Recuerde, no me mande foto de la guía, no la necesito, por favor. Solamente foto de la hoja del cuaderno donde usted desarrolló su respuesta. Amigos, muchas gracias por su atención y espero entonces que les rinda con esas guías, y ahí estamos en contacto.